Por, por favor, señora Vesna. Bien, bienvenidos a este primer evento denominado WEC Bolivia Online, Introducción a las Energías Renovables de manera intensiva, a gran escala en la matriz energética, casos de éxito. El objetivo de este evento está a cargo del capítulo País, que viene trabajando de manera fundamental la promoción y el uso sostenible de la energía, un tema que sin duda ha sido preocupación del sector desde hace bastante tiempo, pero sobre todo desde la pandemia del COVID-19. A manera de contexto, señalar que la misión del Consejo Mundial de Energía, fundado en 1923, se rige fundamentalmente bajo 5 objetivos, que es promover el suministro y uso sostenibles de energía, promover investigaciones sobre los medios de suministro y uso de energía que tengan a corto y largo plazo el mayor beneficio social y el menor impacto dañino en el medio ambiente natural, publicar o divulgar los resultados útiles de tal investigación, emprender acciones como congresos, talleres y seminarios para facilitar el suministro y el uso de energía, y colaborar con otras organizaciones en el sector energético con objetivos compatibles. Estos son los 5 objetivos bajo los cuales se rige el WEC a nivel internacional y que Bolivia esta vez está empezando con este evento a fortalecer y a trabajar en el marco y bajo el paraguas de estos objetivos precisamente. Dicho esto, yo me voy a permitir introducir a los participantes en este evento organizado por el WEC Bolivia, que hoy congrega a importantes expositores como son Germán Corredor, director de la Asociación de Energías Renovables de Colombia, Gabriel Prudencio, jefe de la División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía de Chile, y Carlos Soruco, cofundador y gerente comercial de Quantum Bolivia, a quienes me permito darles la más cordial bienvenida. Vamos a empezar en el orden del nombramiento de los invitados. En este caso significa que vamos a darle la palabra primero a Germán Corredor de Colombia y luego vamos a empezar con los siguientes participantes como son Gabriel Prudencio de Chile y finalmente Carlos Soruco de Bolivia. Empezamos entonces, por favor, con Germán. Adelante, por favor. Ahí Vesna nos hace el favor, Caterina Osorio, que es también de Colombia. Germán tuvo un inconveniente médico, pero ella trabaja muy de cerca y es una persona de muchísima experiencia. Caterina, por favor. Sí, muchas gracias, Esteo. Vesna, muchísimo gusto, muchísimas gracias al Consejo Mundial de Bolivia por esta invitación. Como bien lo mencionó Esteo, pues Germán no pudo asistir, sin embargo, en representación de la asociación voy a estar yo con ustedes. Me presento, soy Caterina Osorio, la coordinadora regulatoria de la asociación, y el día de hoy quiero dar a conocer las experiencias que Colombia ha tenido en relación a las energías renovables en proyectos a gran escala. Pues que a raíz desde el 2014 con la ley 1715 se ha podido desarrollar este tipo de soluciones que logran y contribuyen a la diversificación de la matriz energética en el país. Entonces voy a compartir mi presentación. No sé si la están viendo en este momento. Empezando, sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, perfecto. Entonces, para empezar, queremos dar a conocer cómo se encuentra actualmente nuestra matriz energética. Colombia es un país que se caracteriza por ser, la generación de energía como tal es realmente muy renovable. El principal recurso de generación que se utiliza es el agua. El 68% de la generación es a través de proyectos de hidroeléctricas o pequeñas centrales hidroeléctricas. Y hoy en día, pues la representación de las energías renovables en el país solamente están en un alrededor del 2%. Sin embargo, ¿cuáles son las expectativas a futuro? En un corto y mediano plazo, y con el logro de la subasta que tuvimos el año pasado, donde varios de interesados e inversionistas que querían desarrollar proyectos de esta índole participaron,
hemos logrado a través de iniciativas del gobierno nacional, de la asociación como tal, que logró a contribuir con esta expectativa de lograr esta diversificación. Tenemos un futuro que en el 2022 el 12% de nuestra demanda de energía esté contribuida por energías renovables. Para conocer un poco más qué hay en Colombia y cuáles son las expectativas que se tienen y que nosotros como asociación queremos ver en un plazo corto y mediano. Como potencial del sol, la mayoría del país como tal, pues el porcentaje y el nivel de radiación es muy bueno, está alrededor del 4.5 en promedio. Una de las regiones que más se caracterizan por tener este nivel de radiación de gran ponderancia es La Guajira, que hoy en día se ha caracterizado por ser una región muy atractiva y que la mayoría de los proyectos, sobre todo eólicos que se van a desarrollar hacia el 2022-2023, se van a desarrollar en esa región. Entonces, por otro lado, el potencial eólico se sigue caracterizando La Guajira. Ella pues, representa un 50% del área de aprovechamiento. Es casi, se pueden asumir proyectos de 100 megavatios y una velocidad media plurianual. El potencial de generación que podemos llegar a instalar allá es alrededor de 15.000 megavatios. La costa caribe como tal tiene grandes potenciales y que hoy en día muchos de las inversionistas e empresas interesadas en desarrollar este tipo de soluciones en Colombia están en procesos de medición y de investigación para poder explotar este gran recurso que se encuentra en el país. Y finalmente, pues hay una gran expectativa, estamos haciendo análisis que en un largo plazo, yo creo que en unos 10 años posiblemente podamos ver una expectativa de soluciones offshore, teniendo en cuenta pues que toda la reglamentación y todos los análisis ambientales que se tengan que hacer en el país, pues ya se hayan tenido en cuenta y con eso pues las empresas interesadas en realizar este tipo de soluciones puedan venir a invertir y hacer las construcciones adecuadas, cumpliendo con la reglamentación y la normativa que se presente. Por otro lado, pues Colombia se caracteriza por ser un país muy diverso en recursos. En temas de biomasa, aún no se ha explotado como todos estos recursos agrícolas, avícolas, porcino, pecuario, pero bajo los estudios que el gobierno ha realizado, que nosotros como asociación hemos investigado, el potencial es muy alto y esperamos que las iniciativas de inversión en este tipo de desarrollos se puedan dar en un mediano plazo. Muchos están analizando el cierre económico de este tipo de proyectos y nosotros estamos revisando internamente cómo promover una política energética donde el desarrollo del potencial de biomasa pueda darse en un mediano plazo. Por otro lado, queríamos dar a conocer cómo está Colombia en este momento. Hoy en día tenemos 294 proyectos registrados ante la Unidad de Planeación Mineroenergética. Es una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, quien maneja la planeación del sector energético como tal. Y en esta entidad se registran las empresas que quieren desarrollar proyectos renovables. Con eso tenemos un insumo de iniciativas y de ideas de lo que esperamos ver en Colombia. La mayoría de los departamentos se están desarrollando en proyectos de energías renovables a pequeña, mediana y gran escala. Estamos asumiendo que en mediano, largo plazo podamos llegar a tener 9.300 megavatios de capacidad instalada con el desarrollo de este tipo de soluciones solares, eólicas, de biomasa y PCHs. Las pequeñas centrales hidroeléctricas bajo la ley 1715, que es la ley base, como les comenté, del desarrollo, de la diversificación de la matriz, incluye este tipo de proyectos que son pequeñas centrales menores a 10 megavatios como recursos renovables no convencionales. Entonces, el insumo, como ustedes los ven acá en Colombia y las iniciativas y las expectativas que tenemos de esa diversificación y de lograr esa competencia para que varios agentes puedan participar en el mercado, se está haciendo y esperamos que con todos estos cambios que el mismo gobierno
ha querido establecer se puedan llegar a cabo y pues cumplir con nuestra misión de diversificación en la matriz. Por otro lado, uno de los procesos que se hacen en Colombia para garantizar que los proyectos se desarrollen son las solicitudes de conexión, que hace parte de este proceso, y los trámites que deben desarrollar las empresas para garantizar que estos proyectos se van a ejecutar. Con eso, queríamos darles a conocer que hoy en día hay 205 proyectos que ya tienen una solicitud de conexión aprobada y que están en proceso de trámites adicionales como el licenciamiento ambiental, los diagnósticos de alternativas ambientales, consultas previas y demás, que contribuyen a esas actividades anexas y paralelas que se tienen que llevar a cabo en el país para lograr ejecutar el proyecto. Esto suma alrededor de 9.103 megavatios ya aprobados. Claramente, la expectativa es que todas estas empresas que tienen estas iniciativas puedan llevar a cabo la ejecución de estos proyectos, y la asociación está trabajando de la mano con el gobierno y otros gremios del sector para que estas iniciativas se puedan dar en realidad. Por otro lado, queríamos dar a conocer el posicionamiento de las energías renovables, como les mencioné, nació y se estableció y se reforzó con las subastas que se realizaron el año pasado. La subasta de contratación a largo plazo permitió que varios proyectos pudieran participar y fue una subasta netamente renovable. Asimismo, hay una subasta que se desarrolla en Colombia, que es el de cargo por confiabilidad y garantizar energía firme para que en fenómenos como el Niño, en cambios climáticos muy fuertes, este tipo de plantas de generación puedan contribuir a que pues, se evite que la demanda pues, no reciba su servicio de energía como debe ser. Con esto, proyectos tan grandes como los eólicos que se van a ver en La Guajira y solares en el Córdoba, Cesar, Tolima y el Cauca, que son departamentos cuyo recurso solar es bastante alto, dado que los niveles de radiación son muy buenos. Esperamos que estos proyectos sean los que contribuyan a ese 12% que les comentaba de capacidad en la matriz energética que actualmente. Es decir, que a futuro, en 2, 3 años, podamos tener una matriz un poco más diversificada y que no seamos tan dependientes del recurso como el agua, que como en casos de fenómenos como el Niño, pues puede llegar a tener temas como razonamiento que hemos vivido en Colombia en varios años de toda la historia del sector. Por otro lado, pues acá queríamos mostrarles cuáles son las empresas que ganaron la subasta. Empresas que han tenido esta gran iniciativa y que quieren contribuir en esta gran inversión y participación del desarrollo de proyectos a gran escala y que hacen parte de ese cambio del mercado que queremos vivir en Colombia. Con eso pues queríamos dar a conocer cuáles eran las empresas como Yemeguacay, Vientos del Norte, Celsia, Trina Solar, que fueron las que ganaron la subasta, y por el lado de cargo por confiabilidad, empresas como Ingensa y Enel Green Power, que tienen proyectos eólicos y solares, también hacen parte de esta iniciativa y de este cambio de transición energética que estamos viviendo. Para dar a conocer un poco más cómo fue el proceso, queríamos describir cómo se desarrolló esta subasta. Esto fue un proceso en el que varios agentes tuvieron la voluntad de participar. 24 agentes participaron con alrededor de 56 proyectos que sumaban 4.700 megavatios instalados de capacidad. Y por el lado de la demanda, esto fue una subasta donde promotores, generadores y comercializadores participaban de manera voluntaria. En este caso, pues 26 de ellos, operadores de red, participaron para la compra de esa energía verde renovable de esta subasta. Luego hubo un proceso de garantías donde solamente 17 agentes lograron presentar las garantías que se exigían en este proceso de contratación, y lo mismo 23 comercializadores. Luego vino un sobre número 2, donde las empresas tenían que dar a conocer cuál era la cantidad de energía que tenían
propuesta a vender o a comprar por ambos puntos, y entre ellos pues solamente 12 agentes participaron con un total de 25 proyectos que sumaban alrededor de 2.700 megavatios, y los mismos 23 comercializadores u operadores de red que participaron pues siguieron adelante con este proceso. Finalmente, el día de la adjudicación, con un modelo que el mismo gobierno nacional, bajo el mando del Ministerio de Minas y Energía y como operador en la unidad de planeación minoenergética, realizaron un modelo de adjudicación donde al final estos 4 agentes que les presenté en la diapositiva anterior fueron los ganadores, con la suma de 9 proyectos y otros 2.143 megavatios instalados que se esperan que se instalen en el 2022-2023. Esta subasta tuvo algo muy particular, y es que tuvo una parte voluntaria y una parte de mecanismo complementario, como fue lo que lo llamó el Ministerio de Minas y Energía, donde todos los operadores, los comercializadores debían participar en esta subasta con la energía que hubiera sobrado de la primera sesión. El ministerio había definido una demanda objetivo, y al ejecutarse la subasta, la cantidad de energía asignada que quedó fue menor al valor que se definió el Ministerio de Minas y Energía en ese momento. Entonces, el resultante, lo que se hizo fue volver a hacer una nueva subasta, incluyendo a todos los comercializadores en el proceso. ¿Por qué se hizo eso? La ley del Plan Nacional de Desarrollo que el gobierno estableció en el 2019 obliga a que los comercializadores tengan alrededor de entre un 8 y un 10% de su demanda con energía renovable. Es decir, que el 8 y 10% de la demanda de ellos, la energía que ellos consuman debe ser renovable. Entonces, a raíz de esa obligatoriedad, se estableció un mecanismo complementario para que la energía que sobrara de esa demanda objetivo que definió el Ministerio de Minas y Energía se pudiera obtener, y con eso pues un proyecto eólico adicional que va adjudicado, y con eso se cierran los 9 proyectos eólicos que se van a desarrollar dentro de estos 2 o 3 años que vienen. Este es el resumen de manera grande de los proyectos que tenemos. Proyectos eólicos y solares son los que más abundan en Colombia. El éxito de este proceso fue rotundo. Hoy en día nos encontramos en una etapa de que los proyectos realmente se hagan realidad. Esto dio una garantía que financieramente le permitía a los inversionistas y a las empresas interesadas en desarrollar este tipo de soluciones pudieran seguir adelante con esta iniciativa, y claramente pues teniendo el apoyo del gobierno con este tipo de mecanismos. Ahora la pregunta es, ¿son los únicos? No. Colombia en este momento está construyendo 12 proyectos que suman 142 megavatios. Acá pues está desglosado algunos ejemplos de ellos que han sido exitosos y que contribuyen a ese plan de diversificar y ese plan de transición que tanto estamos trabajando a raíz de la subasta que se realizó el año pasado. Acá quiero presentarle algunos ejemplos ya instalados o en construcción. Está el proyecto Bosques Solares 1, 2 y 3, que en este momento está en ejecución. Ellos esperan pues finalizar en 1 o 2 meses la ejecución de este proyecto. Lo mismo la Sierpe, son proyectos de 19 o 26 megavatios a gran escala que contribuyen a estas iniciativas de inversión y que son ajenas a la subasta que se desarrolló el año pasado. Otros proyectos como el Paso Solar, que es de 86 megavatios, ya está en un proceso de pruebas para entrar en operación. La expectativa de generación de energía va a ser de 176.000 megavatios hora año.
Hoy en día ya está operando completamente el proyecto Celsia Solar Bolívar de 8 megavatios. Finalmente, pues queríamos mostrarle tanto el Espinal como Celsia Solar Jumbo. Son proyectos de 9 megavatios que ya hoy en día están operando, que participan en el mercado y que pues hace parte de ese éxito de las energías renovables en el país. Lo que nos espera es mucho. Como yo les mostraba anteriormente, 294 proyectos registrados, 205 proyectos ya con solicitud de conexión aprobada, hace que las expectativas en Colombia de diversificar, de cambiar el funcionamiento del mercado, llegue a concretarse de una forma muy rápida y que esperamos que el gobierno nacional, junto con todas las entidades que intervienen en ese cambio regulatorio y normativo, pues coexistan y se pueda lograr estas expectativas en un corto y mediano plazo. Ahora, ¿en qué estamos trabajando y qué acciones hay en proceso? Para que conozcan un poco en qué está Colombia. Hoy en día hay varias barreras y cuellos de botella para que estos proyectos que ganaron la subasta, proyectos grandes, puedan seguir adelante. La mayoría de los proyectos, como les mencioné, sobre todo los eólicos, se van a desarrollar en la región de La Guajira. La Guajira es una región bastante interesante donde todas las comunidades son indígenas, no tiene un acceso de vías fácil y claramente pues procesos de acercamiento con comunidades o de consulta previa son de gran importancia para la comunidad como tal y claramente las entidades del gobierno, la gobernación, el ministerio y presidencia, la vicepresidenta y el presidente de la República, pues han estado con esta expectativa de también mejorar el plan de ordenamiento territorial de esta región y claramente pues con el desarrollo de este tipo de soluciones en el país, pues vamos a lograr que por lo menos esta región pueda seguirse desarrollando y claramente de la mano con las comunidades y apoyándolas en su desarrollo y que vean este tipo de proyectos como un apoyo más para seguir adelante y para seguir creciendo como región, como cultura y demás. Entonces, dentro de las barreras que tenemos en este momento, destacamos 4 principales, que es el tema logístico. Hoy en día, pues, la habilitación de puertos privados fue un proceso que trabajamos todo este año para que productos como aerogeneradores y demás pudieran llegar a los sitios. En La Guajira, alrededor de las áreas donde se van a estar estos proyectos, solamente hay 2 puertos viables para poder que llegue la mercancía de estos equipos y uno de ellos era un puerto privado. Entonces tuvimos que entablar una mesa de trabajo con vicepresidencia y demás para que ese puerto pudiera habilitarse a terceros. Hoy en día pues se logró y estamos en un proceso de concertar otras actividades paralelas para seguir trabajando en todo este tema logístico y que los puertos cuenten con el espacio suficiente para recibir toda esa mercancía, porque son 9 proyectos muy grandes eólicos y claramente el traslado de sus equipos al sitio donde se van a instalar, pues las vías cuenten con el espacio adecuado y los soportes de los puentes para que los camiones puedan atravesar pues todo el camino que se debe tener para poder llegar al sitio de la instalación. Estamos en esas revisiones de tarifas y demás y todos estos temas hacen parte de, entre comillas, digo yo, cuellos de botella que trabajando en conjunto y de la mano con el sector privado y el sector público, pues pueden darse una solución muy pronta y que esperamos que este tipo de cosas se cierren muy pronto para que los proyectos puedan darse en el tiempo que es. En temas normativos tenemos muchas cosas por mejorar, procesos de conexiones compartidas para evitar que hayan tantas instalaciones de líneas de transmisión por proyectos que quedan cerca, no hayan líneas de transmisión individuales, sino que se puedan compartir las redes. Eso ya es un éxito a raíz de una resolución
que la Comisión de Regulación de acá de Colombia sacó a finales del año pasado, ya pues las empresas han tenido ese pequeño beneficio para mirar proyectos en los cuales se puedan compartir estas líneas de conexión. Los procedimientos de solicitud de conexión es algo que estamos en la lucha aún de cambiar, de mejorar. La regulación actual no favorece mucho las solicitudes como tal, porque la cantidad de proyectos que se está presentando hoy en día superan lo que la resolución había establecido. Es una resolución muy antigua. Entonces, estamos en un proceso de cambio para evitar que los proyectos y las iniciativas de proyectos renovables que se están dando tengan problemas en estos trámites y claramente pues que se puedan continuar con su proceso sin ningún problema. El plan de expansión en Colombia, el tema de cobertura es algo que siempre tenemos que llevar de la mano. Si no hay redes de transmisión, los proyectos y las iniciativas de los 294 que hay, pues pueden verse reducidas. Entonces, esto es algo que estamos trabajando y que también es algo que representa un cuello de botella para esa diversificación que tanto estamos buscando. Ahora bien, hay otras empresas, inversionistas interesadas en este tipo de soluciones que buscan mecanismos de financiación o de soporte para seguir adelante con estos proyectos. Hoy en día estamos buscando nuevos mecanismos de subasta para que el desarrollo de estas soluciones puedan seguir adelante. Los reglamentos técnicos tienen que cambiar y estamos revisando y estamos apoyando al ministerio para que esas cosas se logren. Y claramente toda la regulación y toda la política que se tenga que definir en relación a que la instalación y la operación de este tipo de soluciones al momento de integrarse con la red sea lo más adecuada posible. Son temas que se están revisando y que el mismo gobierno bajo una hoja de ruta que está creando, que es la misión de transformación en Colombia energética, se están definiendo cuáles son los cambios a corto, mediano plazo y nosotros como asociación estamos analizando y participando en esas mesas de trabajo para contribuir y que realmente se logre este gran cambio de crecimiento verde que desde el mismo presidente se ha querido establecer y nosotros como asociación pues queremos reforzar eso, dado que es nuestra misión principal, que es lograr ese cambio de diversificación y de competencia en el mercado. En temas de licenciamiento ambiental, esto es otro cuello de botella que cualquier proyecto tiene. Los tiempos en los trámites no son adecuados muchas veces y eso hace que los cronogramas de este tipo de proyectos se retrasen. Y las exigencias de términos de referencia aún falta en mejorarlas un poco para que estén acordes con el desarrollo de este tipo de soluciones. Esto es algo que también estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Ambiente en Colombia y con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Hay otros temas que hay que seguir trabajando y que estamos mirando, son los temas de seguridad. La región como La Guajira, pues es tener claro pues cómo se le va a dar seguridad al traslado de los equipos, que no haya inconvenientes sociales y que haya un soporte y un apoyo con el gobierno para que pues no se generen inconvenientes a futuro. Estamos en proyectos que benefician a las personas, a las comunidades en general. Soluciones individuales son una de las cosas que se están promoviendo a partir de soluciones fotovoltaicas aisladas y proyectos como agua potable. Estamos apoyando iniciativas educativas que contribuyen muchísimo más a que la gente sepa qué son las energías renovables, cuáles son sus beneficios y cómo esto puede contribuir en el país y en el desarrollo de tú como persona, como comunidad, como región, departamento, país en general. Entonces, estas son las cosas que estamos revisando y que sabemos que las energías renovables hacen un gran trabajo y que han beneficiado a muchísimas familias a partir de soluciones individuales, como a muchísimas familias a partir de soluciones a gran escala
que uno de los inconvenientes que tiene Colombia y sobre todo en la región Caribe es la falta del servicio de energía o los cortes de energía que se dan. Entonces, por eso la mayoría de los proyectos se encuentran en esas zonas que contribuyen a que el usuario final pueda tener un servicio seguro y confiable como siempre debería ser. Los retos y oportunidades en Colombia, para resumir, porque no me quiero extender, pues son, como lo había mencionado, temas de financiación, que haya un PPA bancable para este tipo de proyectos, que los paquetes de garantía se den, que la banca entienda cómo funciona el mercado eléctrico como tal. En temas regulatorios hay muchos retos, estamos pensando ya en este momento en temas como el almacenamiento, como un mecanismo complementario, un servicio complementario para que la integración a la red de este tipo de soluciones intermitentes se puedan llevar a cabo. Hay expectativas también de que el hidrógeno participe ya dentro de la política energética del país, que son nuevas tecnologías y que son cosas que aseguran que las energías renovables puedan trabajar sin ningún inconveniente. Hay que hacer mejoras en temas de planeación, operación y medición, la misma Comisión de Regulación pues tiene una agenda de trabajo planeada y que nosotros como asociación estamos revisando y adelantándonos para contribuir en consideraciones y aportes que se puedan llegar a cabo y que puedan cambiar el futuro y que los trámites y procedimientos que los usuarios y los interesados en este tipo de proyectos puedan hacer lo hagan de manera muy fácil y entendible. Hay expectativas de redes inteligentes, del Big Data y la medición inteligente. Estamos en una campaña de AMI en este momento. La disponibilidad de los equipos, el montaje como tal, la mano de obra, son cosas que representan retos y oportunidades que hace falta mejorar pues el tema educativo, el tema de capacitación, de tener el personal adecuado para la instalación de este tipo de soluciones y que son cosas que se están dando poco a poco. Hay muchas iniciativas y ya muchas universidades, muchas entidades, organizaciones han venido trabajando en eso y formando profesionales técnicos, tecnológicos universitarios, profesionales, especialistas en estos temas y que esperamos que esto siga creciendo mucho más. Claramente esto contribuyendo pues a la generación de empleo, que esa es una de las cosas más positivas que tiene este tipo de soluciones y que hace parte de esa transición en el país. Finalmente, y es mi última diapositiva, estamos a la expectativa de nuevas tecnologías, la implementación de sistemas como el HVDC y refuerzo en el sistema de transmisión nacional va a permitir que este tipo de iniciativas se integren adecuadamente. Claramente, operadores de red, el operador del sistema eléctrico colombiano, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la unidad de planeación energética están analizando estos temas y esperan que muy pronto este tipo de refuerzos en las redes de transmisión se puedan llevar a cabo y nuevas obras de cobertura también puedan permitir que soluciones renovables puedan integrarse en el país sin problema. Ya había mencionado el tema de almacenamiento de hidrógeno, claramente lo que les mencionaba en conexión, hay que tener en cuenta nuevos mecanismos de mantenimiento y repotenciación del sistema y de manera muy general, hoy en día pues necesitamos definir las metas cuantificables en temas de las fuentes no convencionales de energía renovable a largo plazo, hay que definir nuevos mecanismos de subasta, que eso es un gran reto y oportunidades que hay a corto y mediano plazo. Hay nuevos mecanismos que están muy pronto por salir y que la Comisión de Regulación ha querido sacar, por lo menos la expectativa de ellos es que sea en el primer semestre del otro año. Y claramente crear esa política energética donde pues el usuario final también sea partícipe, la demanda tiene que ser partícipe. Hoy en día el mercado tiene que cambiar y la hoja de ruta que se está construyendo va a permitir eso. Algo para adicionar y para profundizar un poquito más, esta hoja de ruta
no solamente se centra en el desarrollo de las fuentes no convencionales de energía, sino también a todas esas barreras que el sector eléctrico como tal tiene. Cambios en el mercado, cambios en la gestión de la demanda, cambios en la digitalización, que los recursos energéticos distribuidos tengan su prioridad. Eso hace parte de esa misión y esa hoja de ruta que se está construyendo. Entonces, en términos en generales, el éxito en Colombia de las renovables ha sido muy grande. Esperamos que esto siga creciendo y que todas estas barreras, retos y oportunidades se puedan llegar a cabo a soluciones que todos estemos de acuerdo y que claramente contribuyan a ese cambio que como país se quiere, que es la sostenibilidad y a la contribución de la mitigación de las emisiones de carbono, que es un compromiso que el país tiene y que como país se ha comprometido a lograr diversificar la matriz energética, donde del 70% que hay de recurso hídrico, por lo menos entre un 20 y un 25% sea de recurso renovable no convencional. Entonces, esa era la presentación que tenía de las experiencias en Colombia. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Caterina Osorio, representante de Colombia en este primer evento del WEC Bolivia, que está representado, que tiene como secretario general del WEC Bolivia a Esteban Ostojic, que es también director ejecutivo de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía en Bolivia. Este evento, por tanto, está definitivamente transversalizado por esta iniciativa que pretende, como decíamos al inicio, promover el uso sostenible de la energía en Bolivia. Como una medida de orden, vamos a seguir con el programa que esta vez va a permitir la participación de Gabriel Prudencio, posteriormente del representante de Quantum, y decirles además que las preguntas que vayan a surgir en el marco de este evento se las va a ir respondiendo hacia el final. Nosotros vamos a tomar debida nota para que al final podamos tener una participación a nivel de respuestas de los participantes, y también vamos a pedirle al representante del WEC Bolivia, el señor Esteban Ostojic, que nos pueda dar las palabras de cierre con las precisiones necesarias en este evento. Dicho esto, entonces, yo voy a pedirle a representante de Chile, Gabriel Prudencio, jefe de la División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía de Chile, que tenga la gentileza de empezar su participación, por favor. Ahí sí, estaba hablando en silencio, como creo que nos ha pasado mucho en estas reuniones de hoy en día. Muchas gracias, Vesna, y también a Esteban y a todo el equipo organizador. Un cordial saludo especialmente a toda la familia de WEC por el buen trabajo que hacen seguro en Bolivia. Yo los he visto en Chile, muy activos en muchos temas, y creo que es una plataforma muy valiosa que creo que vale la pena potenciar para poder intercambiar experiencias internacionales y a nivel local también. Bueno, los próximos, espero 20 minutos, quisiera compartir un poco la experiencia de Chile en cuanto a las energías renovables, y quizás voy a también extenderme un poco a ampliar un poco el foco, a hablar un poco de la transición energética en general y el rol que las energías renovables están teniendo en ese sentido. Y quizás quisiera confirmar que se ve la lámina, ¿cierto? Perfecto. Como contexto general, quisiera primero comentar cómo consumimos, cuáles son las fuentes primarias de energía en nuestro país. Esto abarca todas las energías, no solamente la energía eléctrica, que muchas veces es el foco que se le suele dar al mundo de la energía. A veces confundimos el mundo energético con el mundo eléctrico, y es importante destacar lo mucho más amplio que es. De hecho, en Chile solamente el 22% de los consumos energéticos totales representan energías eléctricas, y todo el resto está asociado a usos de transporte, de calor, de enfriamiento y de varios otros. ¿Cómo consumimos o cuáles son las fuentes primarias? Prácticamente un tercio corresponde aún al petróleo, la mayoría ocupado para el mundo del transporte, gas natural, cerca del 15%, el cual se ocupa en el sector de calefacción y también en la generación eléctrica, carbón, casi un cuarto, lo cual es prácticamente todo para la generación eléctrica,
biomasa, es un porcentaje o prácticamente un cuarto también, el cual va principalmente a la calefacción en el centro-sur del país, y un porcentaje menor para la generación eléctrica. Y después aparece el mundo hidro y el resto de las renovables de manera incipiente y algo tímido quizás en este gráfico, pero creciente, que es principalmente para el mundo de la generación eléctrica. ¿Cómo consumimos la energía? Este gráfico creo que se repite de manera bastante similar en muchas partes del mundo. Son casi 3/3, dos que destacan quizás más que el otro, pero son el mundo industrial por un lado, con casi un 40%, el mundo del transporte, un poco más de 1/3, y el resto todo lo que es el sector público, residencial y comercial, en general todo lo que es edificaciones. En la siguiente lámina sí hago un doble clic en lo que representa, en este caso específicamente, el mundo eléctrico, como dije, creo que esto de alguien, no sé si el resto lo escucha, pero como decía, en este caso solamente menciono lo que es el mundo eléctrico, que como decía antes es un subconjunto del resto de la energía que consumimos, y vemos cómo ha evolucionado en los últimos, que estos son de 25 años prácticamente, y vemos que se ven varias cosas acá. Uno, que venimos de una vocación fuertemente renovable. Si uno proyecta este gráfico décadas hacia atrás, va a ver que la generación hidro representa algunos años cerca del 85% de la generación eléctrica del país, y eso con el tiempo vemos que se ha ido acompañando de esta energías fósiles, digámoslo así, donde el carbón ha tenido un rol importante. El gas natural empezó a tomar preponderancia hacia fines del siglo pasado por acuerdos de importación con nuestros vecinos en Argentina. Después, un par de años después, tuvimos unos temas de cortes de gas con el vecino país Argentina, lo cual generó, por un lado, la disminución, por supuesto, de ese combustible, el aumento del diésel, que es mucho más caro y contaminante, los aumentos de precios de manera importante en todo el país, y también el aumento sostenido, que no es atribuible necesariamente solo a ese elemento, pero el aumento sostenido también de la generación a carbón en las últimas décadas, lo cual ha tenido su rol importante en el país, eso no cabe duda. En el fondo muchas veces tendemos a crucificar ciertas tecnologías. Nosotros creemos que es una tecnología que ya va de salida completamente, pero no por eso vamos a crucificar el aporte que ha generado en el último tiempo. Y lo que sí también quisiera destacar de este gráfico es lo que ha sucedido en los últimos 6 o 7 años, donde podemos ver que toda la nueva generación, o toda la generación que representa el crecimiento energético eléctrico, viene de energías renovables no convencionales. ¿Ya? Llámese energía solar, energía eólica, algo de biomasa, la energía geotérmica ya creciente también, y en solar no solamente fotovoltaico, sino que también ya estamos prontos a inaugurar el primer proyecto de concentración solar de potencia también eléctrica. Eso, sin duda, nos pone en un interesante pie, donde vemos que ya más del 40% de la generación es renovable si consideramos la generación hídrica también, y estamos ya cercanos al 20% de generación renovable no convencional, que es una distinción aquí que tenemos semántica, pero que está en la regulación, que de hecho tenemos un mandato de que al año 2025 se tiene que cumplir el 20% de la generación renovable no convencional. Y vemos que esa meta es probable que se alcance este año, con 5 años de antelación a la meta propuesta originalmente. En cuanto al futuro, nosotros proyectamos que esto va a ser renovable, no cabe duda. Aquí hay una tendencia, un acuerdo bastante transversal, de acuerdo a todos los consultores o expertos del sector, de que el mundo energético y especialmente eléctrico es renovable en nuestro país. Eso se puede destacar por las diferentes proyecciones que se hacen. Les mencionaba anteriormente que actualmente tenemos cerca del 40% de generación renovable. Nuestra política energética a largo plazo estableció hace cerca de 5 años una proyección de tener, o una ambición de tener 70% de energías renovables al año 2050, y vemos que proyecciones más actuales de hoy día vislumbran de que eso se va a alcanzar 20 años antes, o estamos proyectando que en 2030 ya deberíamos tener 70% de energías renovables considerando la generación hídrica. Eso nos ha puesto, o se ha destacado el rol de Chile. En este caso Bloomberg, que hace esta publicación anual, aquí destaco la del 2018, pero 2019 también ha sido bastante destacado, donde nos han puesto como el país más atractivo, como parte de los países más atractivos dentro de los países emergentes para invertir en energías limpias. ¿Y por qué creemos que ha pasado eso? Yo quisiera destacar acá principalmente
tres factores principales. Por un lado, es la reducción de costos que han visto las tecnologías renovables. Algo de eso se mencionó antes. Esto es algo que trasciende a lo que esté pasando en Chile. Esto es principalmente por efectos internacionales, ¿cierto? Donde vemos que especialmente la tecnología fotovoltaica y la tecnología eólica, otras también, pero esas son las que más han destacado en el último tiempo, han bajado sus costos de inversión de manera sustantiva, lo cual ha logrado que estas energías sean competitivas con alternativas que sean no renovables. En ese sentido, en Chile también tenemos este sistema de subastas que en este caso no es específico por tecnología, es abierto a las diferentes tecnologías, y justamente eso ha hecho bien interesante de cómo se ha logrado penetrar con las energías renovables sin subsidio y de manera competitiva. Aquí vemos cómo los últimos, estos son los, por un lado está en el eje vertical, ¿sí? El precio de la adjudicación de las últimas licitaciones en los últimos años, y al interior de cada torta está la cantidad de oferentes, y vemos que además de haber disminuido significativamente los precios, también aumentó mucho la competencia y los actores que participan de este mundo. Y eso sin duda ha sido en parte por lo que decía antes de la baja sustantiva de los costos de esta tecnología, lo cual está acompañado de otros factores como un marco institucional sólido. Yo creo que esto es importante destacarlo. Como dije antes, Chile ha sido destacado como un país atractivo para realizar inversiones, y eso hay diferentes elementos macroeconómicos o institucionales país que creemos que contribuyen a eso. Inflación controlada, política fiscal responsable, déficit fiscal controlado en general, buen riesgo país también. Por supuesto, hemos estado en este último tiempo pasando por aguas un poco más turbulentas, por cierto interés de la gente de mayor bienestar social, lo cual creemos que es positivo que se esté dando, y a la medida que tengamos conversaciones positivas para poder también construir a partir de lo que hemos construido, creemos que vamos a seguir avanzando sobre lo que ya hemos elaborado. En cuanto al sector eléctrico y su marco institucional, en lo específico quisiera mencionar que es un mercado liberalizado, competitivo, no subsidiado, como ya dije antes. La generación es un mercado spot basado en costos auditados. La transmisión es básicamente la red nacional se construye de manera, o sea, se planifica de manera centralizada, las inversiones son privadas, y la distribución, como todos los otros sectores, también se basa en inversiones privadas, y son principalmente monopolios de acuerdo a las áreas de concesión reguladas por la que no convendría ser diferentes redes en un mismo lugar. Entonces eso por supuesto está regulado. Y el tercer gran factor que yo creo que influye en el crecimiento en Chile tiene que ver con el gran potencial renovable que tenemos en nuestro país, que es no solo solar. Vemos aquí, bueno, que no solo en Chile, sino que en todo el altiplano de Bolivia, en gran parte de Argentina también, compartimos el lugar con literalmente la mejor radiación del mundo, punto. O sea, no hay otro país o lugar en el mundo que se asemeje a los niveles de radiación que tenemos en esta zona. Eso se refleja en, bueno, el desierto de Atacama, en toda esa zona centro-norte o norte del país, como decía. Tiene que ver también con la cantidad de horas que tenemos de sol al año. Prácticamente no llueve en todo el desierto de Atacama, y muy pocas horas de lluvia, ¿no? Así que eso, por supuesto, hacen destacar. No solamente en lo solar que se destaca, sino que a nivel eólico también. Ahí quizás no estamos, al igual que otros países, con un excelente recurso, especialmente en la zona más del sur del país, donde vemos que hay un nivel eólico, un potencial también tremendo que se ha ido aprovechando en el último tiempo. Eso en realidad son estas dos energías las que destaco acá nomás, pero a nivel geotérmico, toda la actividad volcánica que tenemos en nuestra cordillera, a nivel de mareomotriz también, de bioenergía, prácticamente de todas las energías renovables, tenemos gran potencial. Hay una frase cliché aquí que decimos que somos pobres en las energías del pasado, pero muy ricos en las energías del futuro, y eso es algo que hay que buscar saber aprovechar. Nosotros hemos calculado el potencial y calculamos que son cerca de 1.700 gigawatts los que podríamos tener de potencial renovable, lo cual representa prácticamente el 70 veces la capacidad total instalada en Chile. O sea, potencial
tenemos de sobra, eso se ve reflejado también en que hay 32 gigawatts de proyectos aprobados ambientalmente que aún no se han terminado de desarrollar. Como referencia, el parque total de Chile actualmente son cerca de 25 gigawatts, lo cual refleja nuevamente de que hay movimiento importante hacia las energías renovables en cuanto a su construcción. Y el consenso en realidad es amplio en el futuro de las energías renovables. Yo les decía esta proyección de que al 2030 se proyecta el 70% de energías renovables ahora, adelantando en 20 años la meta original. Y eso en realidad, independiente del estudio que uno mire, uno va a encontrar ese consenso de que las energías van a ser más renovables. Aquí no me interesa, por supuesto, entrar en el detalle de cada uno de estos gráficos, pero se muestran de diferentes consultores, e instituciones y fundaciones que hacen sus respectivos análisis y muestran efectivamente este camino hacia el mundo renovable, que destaco en el fondo que nuevamente es de manera competitiva, que nos parece que eso es fundamental también para que también la cuenta final genere ahorros en las personas y genere competitividad también en la industria. Las renovables se han desarrollado a toda escala, no solamente las grandes centrales como las que he mostrado en las fotos anteriores. Aquí quisiera mostrar un poco el esquema de los tres tipos de generación que tenemos nuevamente en el mundo eléctrico, donde por un lado están las centrales de mayor tamaño, que no tienen limitación en cuanto a su tamaño, que son proyectos que están conectados a la red, accediendo al mercado spot o a través de contratos de venta de energía o PPAs con grandes clientes, y su despacho es coordinado a través del Coordinador Eléctrico Nacional, quien día a día va deliberando quiénes son las energías que se van despachando. La cantidad de proyectos, hoy día tenemos 12.000 megas instalados, representando prácticamente la mitad del parque total instalado, más de 400 proyectos actualmente instalados, la distribución, se los puedo compartir después para que vean la distribución en las diferentes tecnologías. Después hay un mundo más intermedio que son los pequeños medios de generación o pequeños medios de generación distribuidos, que son proyectos hasta 9 megas, que también se conectan a líneas de distribución o transmisión y tienen ciertas condiciones especiales en cuanto a sus procesos de conexión, y a la vez también, además de poder acceder al mercado spot, tienen la posibilidad de acceder a un precio estabilizado, lo cual ha permitido también el despliegue de este tipo de tecnologías, que como vemos ha superado el gigawatt de instalación, con ya casi cerca de 300 proyectos de este tipo. Y el tercer mundo es el proyecto del net billing, ¿cierto? Que son esta lógica de instalar paneles solares ya sea en la casa o en el mundo del comercio, donde se permite que clientes regulados puedan proyectar proyectos de hasta 300 kilos, enfocados en el autoconsumo, y que los excesos de generación yo pueda inyectarlos a la red y que estos se me valoricen en la cuenta, principalmente para generar descuentos por otros cargos que yo tenga en mi cuenta eléctrica. El desarrollo de esto ha sido principalmente o prácticamente todo solar. Hay algunos proyectos híbridos de pequeña escala ahí, pero la mayor parte es solar. Hay un cuarto mundo en realidad que no menciono acá, pero que ha empezado a tomar fuerza también, que son proyectos que incluso están detrás del medidor. Hay un proyecto de 3 megas, que no es chico, que ya se ha desarrollado, y varios otros de 1 mega y más, que se han desarrollado que ni siquiera se conectan a la red. O sea, ellos están en algún cliente, el cual ocupan toda su energía para su operación. O sea, clientes que tengan altos consumos energéticos, que instalan estas plantas para reducir su consumo de la red, y no tienen necesidad de inyectar a la red porque no proyecta necesario eso. Y un poco quisiera mencionar algo de la agenda que tenemos, que le hemos llamado Ruta Energética, que es este plan de trabajo 2018-2022. Quería destacar aquí, lo principal que quería destacar y que me sirve para hacer un punto con respecto a algo más transversal, es el proceso participativo que se hizo para la construcción de esto. Por supuesto, como bases elementos del programa de gobierno de la administración que asumió en el 2018, pero nos pareció fundamental salir a escuchar a los diferentes actores del mundo energético, a las diferentes personas representadas por dirigentes sociales también, para escuchar también qué cosas ven ellos importantes que deberían estar presentes en la política energética. Y eso se construyó a través de talleres, a través de acciones participativas, y eso no se limita solamente a lo de la ruta energética, sino que es algo que ha estado transversal en todos los procesos regulatorios, en todos los procesos reglamentarios, en procesos de estrategias también. Para nosotros ha sido importante esto de hacerlo de manera participativa, porque creemos que genuinamente se puede mejorar la política pública escuchando a los diferentes actores del sector. Nuestra ruta energética tiene 7 ejes, de los cuales el eje 4 destaca
las energías bajas en emisiones, donde están los temas de energías renovables, pero por supuesto está también transversal en todo lo que es el desarrollo energético, la modernización energética a través de algunos elementos que le voy a mencionar después. No solamente está la política de mediano plazo, le llamaría yo, a través de la ruta energética, sino que también se han construido políticas de largo plazo. Tenemos un documento que tiene metas al 2035 y al 2050, que se estableció que se va a actualizar cada 5 años. Estamos justamente en el proceso ahora de actualizar esa política de largo plazo, que justamente nuevamente plantea ambiciones y aspiraciones y líneas de trabajo de mediano y largo plazo en las diferentes temáticas de energía del sector. Las energías renovables, ¿por qué son importantes para el país? Por supuesto, porque han demostrado ser la opción más competitiva, eso lo destaco acá. Son las energías que no han logrado hacer bajar los precios, eso es un hecho, y eso justamente nos ayuda a que podamos tener una cuenta de energía eléctrica más competitiva, tanto a nivel residencial y a nivel industrial, lo cual, por supuesto, genera beneficios para el país y para la región. Por supuesto, disminuyen la dependencia de combustibles importados, eso no sé si lo mencioné, pero mencioné la torta de que teníamos bastante gas natural, bastante petróleo y carbón, pero nada de eso nosotros lo tenemos en Chile, entonces al aumentar las renovables también disminuimos nuestra dependencia de combustibles importados. Y eventualmente, y por qué no, a través de diferentes iniciativas, incluso podría llegar a la oportunidad también de exportar estas energías renovables, ya sea como electricidad o como otros energéticos, como de hidrógeno o otros que les puedo mencionar después. Pero también hay otro elemento que es muy importante, que me agarro un poco de esta caricatura para mencionar la temática, ¿cierto?, del cambio climático, de la descarbonización que tenemos que vivir como mundo y como países, donde las energías renovables sin duda pueden jugar un rol fundamental. Es un desafío mundial que tenemos, probablemente de los desafíos más importantes que tenemos como humanidad, y sin duda tenemos que lograr también acciones titánicas para poder mitigar los efectos del cambio climático que afectan a todo el mundo, y ya está demostrado que afecta con más fuerza a los más vulnerables, lo cual nos pone también con más fuerza en el trabajo de ese tema. Chile se comprometió a ser carbono neutral al año 2050, lo cual, o en realidad como parte de ese compromiso de carbono neutralidad, podemos mencionar que el principal rol o el principal actor para lograr eso será el sector de energía, justamente. El 78% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país, se replica bastante similar el número en otras partes, vienen del mundo de la energía. Sector eléctrico, transporte, industria, edificación, son los principales emisores en cuanto al sector de energía. Nosotros tenemos un plan de acción al respecto que tiene 4 ejes principales del mundo energético, donde toma fuerza el tema del retiro de las centrales a carbón y el consecuente aumento de las energías renovables, lo cual algo ya he hablado, cómo va a penetrar el hidrógeno también con fuerza, también el rol de la eficiencia energética en general, de la gestión energética en el mundo industrial y en el mundo de las edificaciones, como cuarto eje también el rol que va a tener la electromovilidad, sin duda también es parte de lo que va a contribuir con la disminución de emisiones. Y así como vamos a disminuir emisiones por un lado, por otro lado también tenemos que hacer un trabajo fuerte en la captura de ellas, por lo cual el rol de los bosques y de la forestación en general tiene un rol importante. No solo es una idea, no solo es un compromiso, sino que hay un plan de acción asociado, se han atribuido a cada sector ciertos porcentajes que creemos que van a contribuir con esta reducción de emisiones, y también cabe destacar de que se proyecta que los beneficios de esta carbono neutralidad son positivos, en cerca de 40 billones de dólares, considerando que los ahorros son mayoritariamente o sustantivamente mayores que la inversión necesaria para lograr esto. Quisiera tomarme un par de minutos adicionales para hacer un barrido de algunos otros elementos que son necesarios en miras a esta transición energética sostenible. Algunos de ellos tienen que ver con renovables, otros quizás un poco más tangencialmente, pero los voy a pasar rápido en honor al tiempo. Lo primero, ya lo he mencionado transversalmente, el crecimiento de las renovables y el retiro de las centrales a carbón. Aquí quisiera destacar este compromiso, que quizás fue el compromiso ancla de este compromiso de carbono neutralidad del 2050, que tiene que ver con retirar las 28 plantas a carbón que tenemos en el país al año 2040. Fue gracias a un acuerdo público-privado
cabe mencionar, ustedes lo vieron en los primeros gráficos, de que cerca del 40% de la generación eléctrica viene de carbón, lo cual sin duda nos pone un tremendo desafío de poder lograr esto y de reemplazar toda esa energía. Las primeras 11 plantas se van a retirar en la primera fase, que representan prácticamente un tercio de la generación a carbón, y se va a ir planificando las siguientes fases también. Tremendo potencial renovable, esto ya lo dije, y la inversión expirada solamente este año cerca de 9 billones de dólares en proyectos renovables. La flexibilidad, algo mencionó Catherine también en su presentación, es un concepto que hemos abordado con fuerza para poder justamente desarrollar un sistema sostenible y que pueda penetrar o que pueda aceptar de manera eficiente tecnologías como la solar fotovoltaica, como la eólica, que generan tremendísimos beneficios por ser renovables, por no tener emisiones, por ser muy baratas, por una serie de razones, pero que tenemos que velar de integrarlas de manera eficiente, dada su variabilidad, y eso se logra robusteciendo la flexibilidad de los sistemas, lo cual uno lo primero que piensa es almacenamiento, pero en realidad va más que eso, es desde la gestión de la demanda, desde las redes, desde prácticas operacionales, desde la generación, desde cómo diseñamos los mercados. Son diferentes elementos los que son necesarios ahí de trabajar. Lanzamos hace un par de semanas esta Estrategia Nacional de Flexibilidad que está disponible en la página web para quien quiera consultarla. Nueva distribución eléctrica, me lo voy a saltar ahora, pero presentamos una reforma para reformar aquí la distribución eléctrica y darle más protagonismo a lo que pasa al interior de la red, y no solamente que sea una red que entrega energía desde los grandes consumos, sino que se potencie lo que pasa al interior de esa red. Esto es importantísimo, quisiera destacarlo sobre, algo se mencionó también, sobre la importancia de hacer proyectos no solamente desde el punto de vista de altos estándares técnicos, sino que también del sólido y temprano involucramiento que se requiere con las comunidades. Nosotros hemos trabajado un plan que se llama Plan Más Energía, que busca fortalecer la sostenibilidad de los proyectos, acompañando y apoyando durante todas las etapas del proyecto, promoviendo buenas prácticas y de relacionamiento temprano con las comunidades, entendiendo que un trabajo temprano en este tipo de cosas puede evitar problemas y directamente inviabilidades en proyectos de energía que, por muy renovables que sean, pueden generar cierto nivel de conflictividad también, y eso es bueno ir promoviendo ciertas prácticas que vemos que han mejorado ese tema. La eficiencia energética tiene un rol fundamental. Aquí solamente quizás destacar este gráfico donde la Agencia Internacional de Energía muestra, compara un escenario de emisiones con las políticas anunciadas actualmente versus las que necesitamos para que el mundo no supere el grado 0,5 que los científicos han declarado como aceptable, y se ve de que sin duda renovables tiene un rol importante en lograr ese nivel de reducciones, pero muestra que eficiencia energética tiene un rol más importante aún. Entonces eso, sin duda, es importante no olvidar la eficiencia energética en la política pública en general. Nosotros estamos a punto de pasar un proyecto de ley en el Congreso que contempla acciones en el sector industrial, vivienda, transporte, entre otros. El aumento de las energías renovables no eléctricas, y acá pido casi disculpas, quizás en el sentido que doy una lámina para un tremendo mundo que me he enfocado bastante en el sector eléctrico, pero en realidad los usos térmicos, llámese de frío o de calor, son, al menos en Chile, mucho mayores que el mundo eléctrico. Entonces ahí tenemos tremendísimas oportunidades, tanto en el sector industrial como en el sector residencial también, de avanzar hacia energías renovables también. Acá en Chile, gran parte, no todo, pero gran parte de los usos de calor industrial provienen de la quema del petróleo, y gran parte de los usos de calor en el sector residencial proviene de la quema de biomasa, lo cual tiene como efectos secundarios la contaminación local, que también sin duda genera tremendos problemas. Y ahí, sin duda, hay harto que hacer. Estamos elaborando una estrategia nacional de calor y frío que está pronta a publicarse. Esperemos durante este mes hacer el lanzamiento de esa estrategia, que nuevamente proyecta acciones en el mediano y largo plazo para darle más fuerza hacia avanzar hacia un mundo más sostenible y renovable de los usos térmicos de calor y frío. Ya casi terminando, algo se mencionó también antes sobre la necesidad de acelerar nuevas soluciones, tanto hidrógeno, la electromovilidad, las redes inteligentes, digitalización. Son una serie de cosas que empiezan a sonar cada vez con más fuerza, y tenemos que ver cómo generamos las plataformas y cómo generamos los ecosistemas para que se puedan desarrollar con fuerza.
Un par de palabras sobre el hidrógeno. Es un gas, ¿cierto?, presente en el mundo que se ocupa ya en una serie de procesos, pero que muchos países, entre ellos Japón, Alemania y varios otros, han declarado una importancia en sus economías, no solo en el sector energético, sino la importancia que va a tener el hidrógeno en sus economías en general. Hoy día, en un 95%, el hidrógeno se produce a través de un proceso que se llama metanización, que básicamente es agarrar una molécula de gas natural, meterle mucho calor, y con eso producir CO2 más hidrógeno. Es una alternativa, pero por supuesto tiene como consecuencia negativa la producción del CO2, que es un gas no deseado para el cambio climático. La manera alternativa es hacerlo a través de la electrólisis, que básicamente es agarrar agua y separarlo en hidrógeno más oxígeno, y ese proceso es conocido, existe, pero es algo más caro a nivel promedio en el país, pero el desarrollo tecnológico que ha demostrado, proyectan, y la ambición de muchos países de exigir hidrógeno verde, han mostrado de que esto va a ser competitivo pronto, y el costo de la energía es uno de los drivers principales para su competitividad, y en ese sentido vemos que nuevamente en esta región hay un potencial tremendo para producirlo de manera competitiva. Esto es algo que trasciende el sector de energía. Se puede usar hidrógeno para producir amoníaco, el amoníaco se puede producir fertilizantes, se puede producir explosivos, y me podría explayar bastantes minutos más acá, lo dejo por ahora acá, y si hubiese preguntas podríamos hablar después. En electromovilidad, destacar brevemente nomás la visión holística que es importante tener acá. No se trata solamente de tener lo antes posible la mayor cantidad de autos en las calles, sino que debemos trabajar la eficiencia del parque en general, porque los autos de combustión interna nos van a seguir acompañando un tiempo. La regulación es necesaria, información, capital humano, pilotos, infraestructura, son una serie de elementos que hay que tener en cuenta para permitir el despliegue acelerado. También es algo que deseamos de este tipo de tecnología. Vemos con buenos ojos las proyecciones que hemos tenido, y proyectamos que al 2040 todo el transporte público urbano va a ser eléctrico, y que a nivel de transporte privado, por lo menos el 40% del 2050 esa meta probablemente se adelante, y eso quiere decir, eso es en stock, o sea, quiere decir de que no podrían ingresar autos a combustión interna al parque cerca de 10 años antes de eso. Aquí termino, esta es mi última lámina, solamente como para destacar la visión en general que tenemos, donde destacamos que queremos liderar la modernización energética para que Chile pueda no solo adaptarse a los cambios tecnológicos, sino que acelerar su desarrollo y ser un referente en la región, y por qué no a nivel mundial también en algunos de estos temas, y como región también nos potenciemos y que fortalezcamos también nuestro rol a nivel mundial para destacar justamente el avance que se puede hacer en todos estos temas. Y lo que no nos cansamos de destacar es que el sello de las personas, el sello ciudadano, tiene que ser absolutamente presente y transversal en todas las acciones que llevemos a cabo, porque lo que no podemos olvidarnos de que al final del día todas las acciones que hacemos, algunas más directas, algunas más tangencialmente o indirectamente, tienen que ver con la lógica de mejorar la calidad de vida de las personas, y eso es algo que no podemos dejar de tener absolutamente presente en la parte alta de nuestras prioridades. Muchas gracias, y nos quedo disponible para preguntas que van a haber al final. Bien, muchísimas gracias, Gabriel. Qué interesante el punto de vista que manifiesta sobre la gestión participativa que ha logrado Chile para la construcción de su ruta energética. Y también interesante el punto de vista que plantea sobre la institucionalidad que ustedes han desarrollado en Chile a favor de las energías renovables, probablemente por el perfil no hidrocarburífero que tiene Chile en este sentido de manera particular. Bien, dicho esto, yo me voy a permitir darle la bienvenida a Carlos Soruco, cofundador y gerente comercial de la empresa Quantum Bolivia, y como decíamos un poco al inicio de esta presentación, una empresa que ha venido generando bastante expectativa en el rubro energético en el país. Por favor, Carlos, adelante con tu participación. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias al WEC Bolivia por esta invitación. Y bueno, ha sido un gusto escuchar a Gabriel y a Caterina, que nos han explicado, nos han puesto al día respecto a lo que está pasando tanto en Colombia como en Chile. Es sumamente interesante, y creo que la conclusión a la que llego es que todos estamos apuntando hacia la misma dirección. Definitivamente las energías renovables
son el futuro. Bueno, quizás ya no el futuro, ya son el presente, pero definitivamente tenemos que empezar a descarbonizarnos. Bueno, la exposición que voy a hacer no va tan enfocada como las dos previas, sino como Steve Stoic me explicó, vamos a ir un poco como un caso de éxito, ¿no? Como un caso de lo que está pasando aquí con el caso concreto de Quantum. Entonces voy a dividir esta exposición primero en presentarles lo que es Quantum y segundo, hablar un poco de esa transición energética y una política de electromovilidad. Para eso me voy a permitir compartir pantalla con ustedes y por favor me confirman de que se vea. Gracias. Bueno, nosotros somos Industrias Quantum Motors, somos la primera industria boliviana dedicada a la fabricación de automóviles eléctricos. Y bueno, nuestra misión no es simplemente hacer los autos, sino la misión que nos hemos trazado es la de fabricar y comercializar vehículos eficientes, económicos y ecológicos para mejorar los sistemas de movilidad urbana y cuidar el medio ambiente. Entonces, nuestra misión va más allá a simplemente hacer los autos, ¿no? Es algo más grande. ¿Qué producto introducimos al mercado? Lo que nosotros hemos empezado a construir son vehículos urbanos de baja velocidad. Estos autos no son que se nos ocurrió construir unos autos y venderlos, no, sino esto ha requerido es un proyecto de larga data. Y bueno, contamos con la certificación de la Sociedad de Ingenieros Automotrices, la SAE de Estados Unidos, que es la entidad encargada a nivel mundial de dar lo que comúnmente se conoce como número de chasis. Es el código BIN. Entonces, nuestros autos pueden ser comercializados no solo en Bolivia, sino en todo el mundo, ¿no? Nuestros autos tienen, como pueden ver en la foto, luces LED, tienen un cargador, radio USB, la radio se conecta con el celular porque tiene tecnología Bluetooth, tiene una caja automática que va hacia adelante, neutro y retro, tiene cámara de retro, se enciende con un botón, tiene ventilación y ahora tenemos también un modelo con aire acondicionado para los lugares como Santa Cruz. Tiene un cierre centralizado, vidrios eléctricos, techo solar. Inicialmente hemos salido con 2 modelos, pero ya tenemos 2 más. Tenemos el E2 y el E3, simplemente para darles una pauta de cómo son nuestros autos. El E3, por ejemplo, tiene un motor de 3 kilowatts que va a una velocidad máxima de 55 kilómetros por hora, una autonomía de 50 kilómetros por hora, que nosotros decimos que es 50 por responsabilidad, que en realidad tiene una autonomía más grande. Tiene un consumo de 0,8 kilowatts hora, ¿no? Para que tengan una idea la gente que no está embebida en todo eso de kilowatts. El consumo de una plancha es de 1,2 kilowatts hora, ¿no? Entonces, el consumo de estos es menor, ¿no? El precio ahora es de $5,900. ¿Por qué se llama E3? 3 porque es de 3 kilowatts y la E es pues un tributo a la letra E por económico, ecológico y eléctrico. Bueno, entonces ya entrando un poco en materia a este seminario, a este webinar, ¿cuál es el rol de Bolivia en la transición? ¿De qué transición estamos hablando? De la transición energética. Una inercia, apoyo, y nosotros consideramos que debe haber un fomento decidido. Antes de esto, así como ustedes nos han compartido cuál es su matriz energética, quiero compartirla también con ustedes. Tenemos una gran proporción de termoeléctrica, que es gas. En Bolivia no tenemos ninguna planta a carbón, solar, eólica e hidroeléctrica, ¿no? Como verán, ahí está la torta para que podamos ver. Más o menos un 27% es energía absolutamente limpio y bueno, el 78%, perdón, es a gas. Bueno, pero ¿qué implica todo esto? Nosotros en Bolivia tenemos electricidad en sobreoferta, es decir, producimos más de lo que consumimos. Esta energía, en términos generales, es una energía limpia. Y además, como un componente adicional, al igual que Chile, por ejemplo, tenemos el componente del litio, que es un jugador muy importante en este mercado de la electromovilidad. Entonces, con una política de electromovilidad seria, se trataría de convertir a Bolivia en el centro geopolítico de la movilidad eléctrica. Quizás la palabra geopolítica está mal utilizada, pero da un pantallazo de lo que se quiere. Entonces, lo que se debería procurar lograr
es el cambio de la matriz para el parque automotor. ¿Por qué? Primero, porque reduciríamos considerablemente la subvención de los hidrocarburos. Como dato, tenemos que el 2018 se hizo una subvención de más de 1.800 millones de bolivianos. Entonces, ¿se imaginan si ese dinero podría ser dedicado a salud, educación y otras necesidades de Bolivia? Segundo, habría un buen uso de los más de 3.300 megavatios hora que producimos y no consumimos. Actualmente la demanda de la energía en Bolivia es de aproximadamente 1.600 megavatios hora, que quiere decir que tenemos un excedente de casi el 50%. Entonces, esa es la realidad actual. Y si a eso le sumamos el componente del futuro del litio, entonces efectivamente podemos establecer a Bolivia como un protagonista. No diremos que sea el centro de geopolítica, pero un protagonista en la movilidad eléctrica. Aquí quiero incorporar un nuevo ingrediente, el de usar nuestros autos eléctricos. ¿Qué autos eléctricos? Autos nacionales, autos importados. Entonces, el debate está entre producir nuestros propios autos o importarlos. ¿Qué ha pasado históricamente en Bolivia? No sé si en la realidad de los países de nuestros coexpositores pasa algo similar. La importación de productos foráneos en general, provenientes de países en los que la economía a escala les permite tener precios sin competencia, ha ido en detrimento de la industria nacional. Y esto, los ejemplos son muchos. Ha pasado con la carpintería, textiles, juguetes, vinos y otros. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a producir y luego vienen productos que, claro, hacen en cantidad, entonces es muy difícil competir con esos precios. Entonces, dentro de esta política de electromovilidad nacional, está el de dar las protecciones necesarias, obviamente sin incumplir cuestiones de comercio internacional, de la Organización Mundial del Comercio, etcétera, pero ya han habido ciertas alarmas. Cuando nosotros nacimos en septiembre de 2019 y días después salió una noticia en Los Tiempos, en un periódico de circulación nacional, que decía la liberación de tributos aduaneros como el gravamen aduanero consolidado y el impuesto a los consumos específicos permitirían incentivar la importación y el uso de vehículos eléctricos. Entonces, ¿qué pasaba? La Asociación de Importadores de Autos decía, señores del gobierno, bajen los aranceles para importar autos eléctricos. ¿Y qué ha pasado? Efectivamente, a finales del 2019, el 14 de diciembre, sale un decreto supremo y efectivamente modifica esas alícuotas y las baja. Es decir, ahora, desde diciembre de 2019, es más económico importar un vehículo eléctrico. Esa es la realidad actual. Entonces, dentro de este planteamiento de una política pública de electromovilidad, nos hemos permitido dar algunos lineamientos. Primero, y esto tiene mucha coincidencia con lo que dice nuestro amigo Gabriel, es la de introducir un determinado porcentaje de vehículos eléctricos al parque automotor nacional, público y privado. Es decir, por dar un ejemplo, para el año 2030, 40% del parque automotor deberá ser eléctrico. Pero no termina ahí. Luego, tomando en cuenta algunas características de Bolivia, establecer que de dicho porcentaje, una cantidad significativa de vehículos sea hecha en Bolivia. Y eso no va a pasar como por arte de magia, sino que se precisa de distintos incentivos, como por ejemplo, un apoyo crediticio para la persona que quiere comprar o para el sindicato de transportistas que quiere adquirir una flota de vehículos de transporte masivo, por un lado, y por otro lado, proveer ayudas y protecciones a los productores de estos vehículos eléctricos. Luego, hay que dar un incentivo a la persona para que la use. ¿Cuál es? El hacer reducciones impositivas para el propietario del vehículo, subvenciones a la electricidad, entre otras. Y estas medidas no son, pues, cosas sacadas de la imaginación, sino son medidas que ya están puestas en marcha en muchos países de la región. Otra medida sería la de, además del transporte público masivo y convencional, se deben incorporar los vehículos eléctricos pequeños a tramos circundantes a los sistemas de transporte masivo.
En Bolivia, para los que están fuera, tenemos 3 ciudades en el eje central. En La Paz tenemos al teleférico, en Cochabamba se está haciendo el tren metropolitano y en Santa Cruz el BRT. Entonces, son transporte masivo. Entonces, anexar a estos métodos, a estos medios de transporte masivos, lo que se llama en inglés el last mile transportation. Es decir, cómo llega la persona de su casa a la estación de este medio de transporte masivo y luego de ir en este transporte de la estación a su fuente de trabajo, a su escuela, a su universidad. Es decir, que todo el ciclo sea realizado en vehículos no contaminantes, es decir, eléctricos. Entonces, ¿qué se logra con esto? Con estas 4 políticas públicas, la reducción de emisiones de dióxido de carbono, y de esta manera se ayuda a cumplir con las metas del Protocolo de París, ni qué decir del cumplimiento de muchos ODS. Entonces, si hacemos un resumen de estas medidas, ¿qué logramos? Primero, reducir el índice, hablo de un orden sin uno más importante que el otro, sino en general, 3 cosas. Reducir el índice de contaminación atmosférica, que cada vez es más elevado. Para que tengan una idea, la ciudad en la que yo vivo, Cochabamba, Bolivia, tiene uno de los índices de contaminación más altos de Sudamérica. Y esa contaminación se debe en aproximadamente un 92% al parque automotor. Entonces, definitivamente es necesario modificar esto. El segundo punto, rebajar la subvención de los hidrocarburos. Como hemos dicho, en Bolivia hay una fuerte subvención a los hidrocarburos. Gabriel decía que en Chile no está subvencionada todo esto, en Bolivia sí, así que le cuesta al Estado mucho. Y tercero, si vamos a poner esta segunda política de que el parque automotor sea parcialmente hecho en Bolivia, pues va a haber un apoyo muy fuerte a la industria nacional, es decir, habrá más trabajo para los bolivianos. En síntesis de estos 3 puntos, ¿qué logramos? Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no va a haber contaminación. Son bárbaras las estadísticas de gente que muere por problemas respiratorios. El Estado va a poder hacer uso de dineros en otros rubros que son de mayor beneficio directo para todos los sectores, y habrá más trabajo. Es decir, se mejora la calidad de vida de las personas. Eso es en términos generales. Y un poquito para hilar un poco más fino, nos permitimos sugerir algunas medidas concretas para lograr esta política general. Y las hemos dividido en 2. Primero, medidas concretas a nivel nacional y medidas concretas a nivel local. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una constitución política del Estado que divide las atribuciones en diferentes niveles. Entonces, a nivel global, a nivel de Bolivia, consideramos que debe haber una reducción de los aranceles sobre autopartes que no se hacen en Bolivia. Ojo, no estoy yendo a, por ejemplo, lo que pasó con ese decreto supremo del 2019, que dice, bajo los aranceles para importar autos, que vengan de afuera. No, reduzcamos estos aranceles para cosas que no se hacen. Por ejemplo, no hagamos de vidrios. ¿Por qué? Porque en Bolivia producimos vidrios. Pero un motor eléctrico, que estamos muy lejos de hacerlo, ok, hagamos una reducción de esos aranceles. ¿Para qué? Para que podamos importar estos elementos y construirlos acá. Segundo, tener una tarifa de electricidad preferencial para los propietarios de vehículos eléctricos. Por ejemplo, tengo entendido que en Córdoba, Córdoba, Argentina, un propietario de un vehículo eléctrico paga algo así como un 40% menos. Tercero, que haya una promoción efectiva por parte de entidades estatales para la compra o alquiler de vehículos eléctricos. ¿Por qué hago tanta incidencia en entidades estatales? Porque, como deben saber, en Bolivia el Estado tiene una fuerte presencia en diferentes estamentos. Entonces, las empresas estatales son muy grandes. Entonces, nos hemos permitido hacer esta particularidad y ir hacia la dirección de entidades estatales. El cuarto, crear un crédito bancario autoecológico, es decir, que hayan crédito, porque aquí hay ese tipo se ha dado ese tipo de ayudas económicas. Por ejemplo, había el crédito de vivienda social, que significa que si tú no tenías una casa, podías sacar un crédito bancario con un interés muy bajo y a un plazo muy largo, es casi sin un pie de entrada a que tengas tu casa. Entonces, tener una cosa así,
Pero no se trata simplemente de poner más autos a las calles, sino que sea un auto nacional y eléctrico. ¿Por qué? Al ser nacional, al incrementar la demanda de este auto, estás incrementando la cantidad de trabajo. Y segundo, eléctrico. ¿Por qué? Porque no estoy contaminando, estoy incentivando el uso de energía que me sobra como Estado y no estoy pagando una subvención a la gasolina. Entonces, no solo se trata de dar un vehículo a una persona, sino que a nivel macroeconómico estoy ayudando al país. Entonces, estas políticas son medidas concretas a nivel de Estado. Ya, como les decía, a nivel municipal de los distintos municipios bolivianos, es la disminución del impuesto municipal a la propiedad de vehículos eléctricos. Eso en mi ciudad, fruto del nacimiento de Quantum, han sacado una ley municipal por la cual si el propietario de un vehículo Quantum, el primer año no paga nada de impuestos. El segundo año paga el 50% y el tercer año tiene un descuento del 25%. Consideramos, medidas muy apropiadas, sobre todo en una ciudad como la nuestra tan contaminada. Luego, tener placas de circulación especiales que puedan, por ejemplo, entrar al centro de la ciudad sin ninguna restricción y a precios más económicos. Una licencia de conducir especial a menor costo. Catherine creo que podría confirmarme, tengo entendido que en Colombia, por ejemplo, para las motos eléctricas que van hasta determinada velocidad, las licencias son más económicas. Otra es la de tener espacios de parqueos públicos y privados destinados exclusivamente a vehículos eléctricos y además que tengan puntos de carga. ¿Por qué? Porque la autonomía ahora de los autos eléctricos es más baja que las de vehículos de combustión, entonces es más complicado el estar buscando parqueo. Entonces, que hayan estos para dar prioridad a estos vehículos. Y bueno, hace unos días estaba en otra conferencia con otro amigo de Chile, ya nos hablaba de todos los diferentes puntos de cargados. Es una cosa sumamente interesante. Entonces, se debe incentivar la instalación de puntos de carga. Y 10, la obligación de puntos de carga en viviendas y vías. Es decir, si vas a construir un edificio, que la alcaldía obligue al constructor a que en el sótano o donde van a hacer los garajes haya el puesto de carga. Bueno, esa ha sido la participación. He querido hacerla rápidamente para compartir el estado de lo que es Quantum, la presentación de Quantum, una muy corta explicación de cuál es nuestra matriz energética y bueno, el tratar de colaborar en este emprendimiento de hacer una política pública. Si tienen alguna pregunta, pues estoy a su disposición y ha sido un gusto compartir este webinar con todos ustedes. Bien, muchísimas gracias, Carlos. Hemos tenido, les decíamos al inicio, la participación de Catherine Osorio representando a Colombia, a Gabriel Prudencio representando a Chile y finalmente a Carlos Soruco representando a Bolivia, como parte de este primer webinar organizado por el capítulo WEC Bolivia, que en Bolivia está representado por Estevo Ostoich y también tiene a su cargo la dirección ejecutiva de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos. De manera global, hay 3 preguntas que podríamos plantear para que los panelistas puedan orientarnos con sus respuestas. La tendencia parece ser, por todo lo expuesto, hacia la electrificación y la venta de electricidad. En esta línea, la preocupación también es si hay que desmontar toda la actual infraestructura energética y montar una nueva. ¿Cómo están ustedes viendo este escenario a partir de lo que es el énfasis en las energías renovables en la región? Por favor, cualquiera de ustedes puede empezar por la respuesta. Si quieres, yo empiezo. Realmente no es cambiar, o sea, no es desmontar, es reforzar. Lo que está haciendo las energías renovables en este momento es contribuir a que el servicio de energía eléctrica en cualquier país mejore y que pues, el país realmente cumpla con metas ambientales, dado a los cambios climáticos que se están viviendo, pero no es desmontar, es reforzar e incluir estas nuevas tecnologías para que el sistema de hecho opere de la mejor forma posible.
son cambios en el sentido de pensamiento de cómo funciona actualmente la red, pero que no requiere un desmonte, sino adecuaciones necesarias para que este tipo de tecnologías que son nuevas, pues se puedan integrar adecuadamente. Entonces, quería aclarar eso frente a esa pregunta. Gracias. ¿Alguno más de los panelistas que quieran hacer alguna precisión alrededor de esta primera pregunta? Yo complementar también, de acuerdo con que no necesariamente implica desmontar la infraestructura existente. Hay algunos casos particulares en el cual hay que revisar qué pasa. O sea, nosotros hablamos de que se quieren retirar algunas centrales a carbón. Naturalmente hay líneas de transmisión que llegan a esas centrales. Entonces hay que hacer algún trabajo ahí, ¿cierto? Para justamente ver qué pasa con eso. No necesariamente genera un problema porque esas líneas van hoy día ya a centros de, o sea, las centrales están cerca de centros de consumo, entonces esas líneas igual se pueden ocupar desde el punto de vista del consumo que se genere, y a la vez también se está identificando justamente oportunidades de otro tipo de proyectos que puedan aprovechar esas líneas. Estamos hablando de centrales de desalinización, estamos hablando de tecnologías como las baterías de Carnot, que es un tipo de tecnología que puede permitir almacenamiento para el parque eléctrico. Entonces, en general, son elementos que se van a seguir ocupando desde el mundo de vista eléctrico. Probablemente, si uno mira a otro sector no eléctrico, por ejemplo, las redes a gas urbanas, digámoslo así, tampoco es que creamos que va a desaparecer el gas de un día para otro. No obstante, si uno quisiera avanzar en retirar el gas natural, emite menos gas de efecto invernadero que el carbón, pero algo emite igual. Uno igual puede pensar en lo que hablábamos del hidrógeno, pensar en combinarlo con el gas natural para hacer una red que use los dos. O sea, depende de las redes y los tipos de materiales que se ocupan, pero se estima que se puede ocupar aproximadamente un 50% de hidrógeno en combinación con gas natural para que las redes no haya que hacerles ninguna adecuación. Las redes, llámese las tuberías que están en las ciudades, como el quemador de la cocina en la casa. Entonces esos son elementos que te permiten pensar de que no necesariamente son desarmar infraestructura, sino que hay que ir pensando cómo adecuar. Naturalmente, si hay puertos asociados a dónde recibimos el carbón, o dónde recibimos el petróleo, cosas de ese tipo, que tenemos que ir pensando cómo lo vamos a ir adaptando o reusando en otras cosas. Gracias, Gabriel. Carlos. No, mis colegas lo han hecho muy bien, simplemente yo creo que queda un camino muy largo para hacer esta transición. No es una cosa que va a pasar a corto plazo, es de mediano a largo y por un tiempo seguramente va a haber una de forma paralela. Ahora, si se habla de deshacer las cosas, yo llevo agua a mi molino y si hablamos de movilidad urbana, pues yo creo que sí, yo creo que en la cuestión de caminos hay que deshacer las cosas, ¿no? Y un ejemplo claro de esto es lo que pasó con Holanda, ¿no? Holanda en la posguerra, cómo ha ido modificando todo un sistema caminero, enfocando más hacia otro tipo de transportes mucho más eficientes y amigables con el medio ambiente. Entonces, no se trata solo de cambiar la matriz energética, sino también un cambio de mente y pensar en otras alternativas de transporte, para lo cual se debe adecuar las ciudades. Gracias. Perfecto. Y la otra pregunta sería, también para los tres, si la infraestructura para interconexión eléctrica en América Latina, especialmente en América del Sur, ¿la ven ustedes fácil o complicada? En América del Sur, por lo menos, la interconexión eléctrica no ha sido hasta el momento muy fácil. Sin embargo, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes? Podríamos empezar también con Catherine y luego en el mismo orden Gabriel y finalmente Carlos. Bueno, eso es un gran reto. De hecho, pues Colombia lleva casi 10 años tratando de interconectarse con Panamá, pero no es imposible. Esto es un tema de pues, llegar a acuerdos pues, integrales entre todos los países para que haya una interconexión. No sé, creo que la pregunta va hacia ese sentido, ¿no? La interconexión entre países. De hecho, en Europa eso ya se aplica. A través de mercados intradiarios, pues varios países están unidos y el comportamiento del mercado es único y el funcionamiento de las plantas renovables es único bajo un solo sistema interconectado. Entonces no es algo imposible,
pero se requiere de muchos ajustes por país a nivel reglamentario y operativo, y también llegar a acuerdos con los demás. Esa sería mi opinión. Gracias. Gabriel. Sí, yo estoy de acuerdo con Catherine en todo lo que dice sobre la importancia, sí, absoluta, muy importante. O sea, hablábamos de la necesidad de tener sistemas eléctricos más flexibles, y la interconexión con países vecinos sin duda ayuda de manera fundamental. Catherine ponía el ejemplo de Europa y uno ve, cuando hay países como Dinamarca que dicen que tienen, qué sé yo, 80% de generación renovable, pero uno hace doble clic y mira, y claro, efectivamente es el nivel de producción de energía eólica que tienen, pero cuando deja de soplar el viento, importan energía de las plantas nucleares de Francia o de las carboneras de Alemania. Entonces, o sea, efectivamente, para poder avanzar hacia la energía renovable es necesario ese nivel de interconexión. Y no necesariamente para combinarlo para combinarse entre energías renovables también es fundamental. Entonces, ¿de qué es importante? Sí, absolutamente. ¿Cuán difícil es? Mira, yo separaría la pregunta en dos aspectos. Uno, en cuanto a lo técnico, no es complicado. O sea, hay la ingeniería suficiente para poder desarrollarlo, y después ya entran más las lógicas de coordinación, quizás para ocupar la palabra geopolítica, que se necesitan trabajar para justamente poder lograr ese nivel de integración. Y eso va desde cómo operamos nuestros respectivos mercados, ¿cierto? Donde pueden haber regulaciones y formas de despacho diferentes. Entonces, ¿cómo haces de que esos cruces de electricidad, cómo se regulan? ¿A qué precio? ¿Cómo los valorizas? ¿Es un préstamo de energía que yo te tengo que devolver después? ¿Es algo que yo valorizo a cierto precio? Son elementos que hay que trabajar primero a nivel normativo, o sea, me tengo que poner de acuerdo con el marco a través del cual quiero operar, y después tengo que avanzar en la solución técnica que, insisto, no necesariamente es la parte más compleja de esto. Gracias, Gabriel. Carlos, en Bolivia tenemos una interconexión eléctrica casi nula con el resto de los países de la región en América del Sur, por lo tanto sabemos que nuestra interconexión es un tema complejo. Sin embargo, ¿cuál tu precisión al respecto, por favor? Efectivamente es un tema complejo, no es mi rubro, sin embargo, al estar en Quantum, tengo algún contacto con algunas personas que están trabajando en esto. Por ejemplo, tengo entendido que se está trabajando muy fuerte en la interconexión con Argentina hacia Tartagal, y solo hay un trayecto de 15 kilómetros faltantes para hacer efectiva esta interconexión. Y por otra parte, se está en estudios muy avanzados para la interconexión con el Brasil, haciendo los estudios. Está en fase de estudios y se está viendo si esto se va a hacer por San Matías o por Corumbá, ¿no? Ya en el futuro habrán pues por el norte, por la binacional. Pero Bolivia está en ese tren, es la tendencia, no podemos... Vesna, si me disculpas que meta mi cuchara del WEC, me están soplando ahí que el WEC tiene un estudio sobre los retos que tienen las empresas de transmisión a nivel global, y que incluso se ha hecho un seminario regional sobre ese punto, que lo vamos a compartir ahora con todos los participantes y lo vamos a poner en la página web. Y también otro punto que comentaba Gabriel recién sobre la innovación o la reutilización de infraestructura energética para nuevas tecnologías. También tenemos un estudio que se ha realizado, incluso pensando y cómo surgió este tema de fortalecer el WEC dentro de Bolivia, es incluso pensando que toda la infraestructura de gasoductos que nosotros tenemos conectando todo el cono sur pueda ser utilizada en algún momento para el transporte de hidrógeno, ¿no? Y que Bolivia se convierta en un gran generador de hidrógeno verde y de transporte de hidrógeno verde para toda la región. Son cosas que uno tal vez las ve como distantes y que la van a ver nuestros nietos, pero la velocidad con la que está avanzando este tema de las energías renovables y eso hace que en menos tiempo del que creamos se hagan realidad. Gracias, Esteban, por esta precisión sin duda importante. Volviendo al tema de la tendencia en las preguntas alrededor de este evento, ¿cuál sería la materia prima más codiciada para precisamente incidir en esta transición
hacia una matriz energética más sostenible con el medio ambiente. Me animo a preguntar si es el litio precisamente. Pueden cualquiera de los panelistas. Yo creo que las materias primas fundamentales son los recursos renovables, antes del litio, diría yo, y nuestras cabezas y nuestra capacidad de coordinarnos y ejecutar acciones. Yo creo que es fundamental eso, o sea, entendiendo que la materia prima está ahí, el sol todos los días nos bendice con su radiación, el viento sopla también todos los días en muchas zonas del país de manera constante, los volcanes están activos, de donde también podemos obtener energía. Tenemos ahí latente la capacidad de poder generar energía a partir de esos elementos, y por supuesto hay que tomar acciones, hay que hacer política pública, hay que ejecutar proyectos que pueden ser normativos o de infraestructura, para poder aprovechar toda esa capacidad y recursos renovables. Y después yo diría que es adicional la lógica, eventualmente el litio, pensando en las baterías, ¿cierto? Que van a ser importantes para la electromovilidad, pero yo lo mencionaría como algo complementario. Bien, Catherine, Carlos. Yo estoy de acuerdo con Gabriel. Realmente, pues todo se basa en los recursos que tú tienes ahí en las manos. Y lo que tú tienes ahí en las manos es la naturaleza. Lo que pasa es que el hombre tiene que saberla utilizar. No es producir y generar soluciones a la ligera, sino que realmente contribuyan a ese desarrollo sostenible y que contribuya a esa mitigación de gases de efecto invernadero y que realmente no generen grandes impactos ambientales, que ese es el cambio en el que estamos en este momento. Entonces, el recurso es el que tú tienes en tu día a día, son los recursos naturales, sol, agua, viento, y lo que hay que saberlo hacer es utilizarlo. Claramente hay otros que van de la mano, como el litio, entre otros, que son complementarios, pero que la base, y es lo que estamos tratando de hacer ese cambio, sean los recursos naturales. Bien, gracias. Carlos. Sí, totalmente de acuerdo con Gabriel y Caterina que el futuro son las energías renovables. No cabe duda, yo creo. Porque esto es lo que nos impulsa hacia un desarrollo sostenible, ¿no? Y respetuoso con el medio ambiente. Y respecto al litio, es un elemento muy importante en lo que es electromovilidad. O sea, si hablamos de energías renovables en general para toda la gama posible de cosas que necesitan energía, las energías renovables. Para la electromovilidad y otros rubros, el litio, ¿no? Pero ya como batería, como factor de hacer funcionar esa energía. Perfecto. Ya un poco para terminar y de manera más resumida, yo les pediría una apreciación sobre lo que ustedes consideran es el marco institucional que se debería trabajar, construir alrededor de las energías renovables. Chile ha dado una muy buena gráfica sobre la institucionalidad que han construido en Chile frente al desarrollo de las renovables. Y yo no sé si ustedes pueden dar algunos tips o algunas sugerencias sobre lo que ustedes consideran sería importante para tener una institucionalidad a favor de las energías renovables en la región. Puede empezar el que considere que pueda tener la respuesta primera. Vesna, pues, digamos, dando la experiencia de Colombia, creo que es importante que haya un interés de gobierno. El gobierno debe ser el principal impulsador del cambio y eso permite que entidades y los ministerios trabajen de manera interinstitucional para que se pueda crear una hoja de ruta en la que la incorporación de estas nuevas tecnologías sea en su base. Hoy en Colombia todo partió de ahí, de una ley que permite que se incentive a través de incentivos tributarios o tarifas que benefician a los inversionistas a hacer este tipo de soluciones y que atraigan el desarrollo de estas iniciativas en el país. A raíz de eso se establecieron mecanismos de financiación que permitieron reforzar esta iniciativa y eso atrajo muchísimo más el interés internacional, inversionistas y sobre todo el emprendimiento nacional.
Ustedes no saben la cantidad de personas que en este momento están interesadas en desarrollar proyectos y soluciones renovables a raíz de las oportunidades que han visto de inversión y de rentabilidad que puede dar este tipo de proyectos. Lo segundo son los crear fondos de inversión, los fondos de apoyo por parte del gobierno para que estratos 1, 2 y 3, clases sociales puedan ser beneficiadas a través de nuevas soluciones. Eso atrae muchísimo y hace parte de esa hoja de ruta. Creo que por todos los ámbitos hay que establecer mecanismos paralelos, pero que lo que prima es el interés del gobierno y que las entidades adscritas estén alineadas para que las cosas pues lleven a un bien común. Ese sería mi mensaje principal. Gracias, Catherine. ¿Gabriel? Yo, así como Catherine le pasa la pelota a los gobiernos, yo voy a pasar un poco la pelota de vuelta al sector privado. Yo creo que la institucionalidad tiene que estar dada en el fondo y tiene que sentar las bases para poder permitir un desarrollo armónico, eficiente y sostenible. O sea, sostenible desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, pero también debe velar por la competitividad del sector, ¿cierto? Tiene que velar por, en el largo plazo, poder tener precios económicos, idealmente no subsidiados, para también una viabilidad de largo plazo a nivel país también, para las personas, ¿cierto? Y también para la competitividad de las industrias. Entonces yo creo que eso es fundamental, de poder sentar las bases para que poder permitir el desarrollo de proyectos. En el sector energético se están produciendo transformaciones fundamentales y realmente apasionantes, que como sector probablemente son solo comparables con industrias como la digitalización, la inteligencia artificial, donde también se están produciendo cada día elementos o transformaciones relevantes. En el mundo energético está pasando lo mismo. Estamos viendo como cada día aparecen nuevas soluciones, mejoran las eficiencias, y eso yo creo que es importante que desde el Estado, de los gobiernos, se sienten las bases, se generen los marcos que habiliten el desarrollo de todas esas soluciones, potenciando, creo yo, el desarrollo privado también, quienes creo que le dan también un motor importante a las soluciones. O sea, creo que las soluciones vienen más rápido desde el sector privado, y lo que es importante es poder generar ese marco habilitante. Y lo que es fundamental también, como lo dije en la presentación, es que la institucionalidad tiene que estar al servicio de la calidad de vida de las personas. O sea, eso tiene que ser el objetivo final, como dijimos antes, a veces de manera más directa. O sea, cuando pensamos en programas de, no sé, de aislación térmica para que las familias consuman menos energía para tener cierto nivel de confort, eso es algo que impacta directamente a la gente, pero cuando pensamos en la flexibilidad de los sistemas eléctricos, estos temas que quizás son un poco, suenan menos directos, al final del día tienen que ver con lograr una penetración eficiente y efectiva de energías renovables, lo que al final del día sí repercute en la calidad de vida de las personas. Perfecto, Gabriel, muchísimas gracias. Carlos, finalmente, tu opinión muy cortita al respecto. Sí, complemento creo lo que dice Catherine, que aquí lo esencial es tener la voluntad política, pero esa voluntad política yo creo que se va a dar por la necesidad. O sea, si vemos la realidad nacional, la necesidad es la que nos va a hacer cambiar de matriz energética. Eso es una cosa innegable. Así que va a ser eso, y también las tendencias mundiales, ¿no? No podemos quedarnos en el pasado con las energías fósiles. Bien, muchísimas gracias. Yo les agradezco a Oscar, Gabriel, Catherine, y le voy a pedir al director ejecutivo de la CBH y secretario del WEC Bolivia, Esteban Ostoich, tenga la gentileza de dar las palabras de cierre en este evento, por favor. Muchas gracias, señora Vesna. Primero, agradecer a los más de 120 participantes que tuvimos ahí en el pico de la conferencia, agradecerles por su tiempo y pedirles que, terminando esto, empiecen a conversar sobre las energías renovables con sus amigos, en su trabajo, en todo lo que puedan, para que este movimiento que estamos queriendo impulsar mañana crezca, y el próximo evento que hagamos seamos 1,200, el siguiente 10,000, y así vayamos creciendo. Creo que esa es la manera y el objetivo. Después de Gabriel, Catherine, muchísimas gracias por su tiempo,
por la apertura de la información, los comentarios, la presentación, por mostrarnos que no estamos muy lejos de las cosas que se pueden hacer. No queríamos traer un ejemplo de Alemania, del primer mundo, entre comillas, porque ahí creemos que es imposible. Ustedes nos están mostrando que con voluntad, como lo dijeron, se pueden hacer muchas cosas, que estamos en el camino correcto y vamos a aprovechar y abusar de su contacto para seguir viendo temas, para que nos sigan enseñando y mostrando cuál es el camino que tenemos que seguir en Bolivia. A vos, Carlos, agradecerte por mostrarnos que en Bolivia se pueden hacer muchas cosas. Somos una sociedad muy emprendedora, que a pesar de los problemas institucionales que podemos tener, sabemos llevar adelante las cosas. Creemos que el ejemplo que nos estás dando el día de hoy, a mí como profesional y a los demás, va a ser muy importante para ver, como preguntaban ahí algunos, ¿y será que las energías renovables son rentables como una carrera? Y yo digo, con profesionales como Gabriel, como Caterín, como Carlos, que han decidido apostar su carrera a este tipo de energía, nos dan claramente señal de que sí, que hay el futuro, ¿no? Esos profesionales que podían haber elegido otro rumbo en sus vidas, están apostando por ellos, entonces creemos que estamos en lo correcto. Y para finalizar, ¿cuál es el objetivo del WEC Bolivia? Me encantó la frase de Gabriel sobre las energías del pasado y las del futuro. En el caso de Bolivia, hemos sido ricos en energías del pasado y lo que queremos hacer ahora es ayudar a crear las condiciones para generar riqueza con las energías del futuro. Ese es nuestro objetivo como WEC y lo vamos a llevar adelante con la colaboración de todos nosotros. A la señora Vesna, muchísimas gracias por la excelente y magistral manera de conducir el evento, por las preguntas, por ayudarnos como medio de difusión y simplemente eso, agradecerles. Y espero que pronto nos podamos encontrar para seguir discutiendo estos temas tan apasionantes y tan responsables socialmente hablando. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias, Estevo, y gracias, señora Vesna y a mis Más colegas, gracias, Estevo, gracias a todos los participantes que realmente han tenido conceptos muy interesantes. Y este evento ha sido posible también gracias a las empresas Volpegas, Voltaica, Quantum Cummins, Wire y Bomborris. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias. Luego. Muchas gracias.